amigos de Radio Encuentro 307. Estamos felices de estar con ustedes en su programa Como en el cielo, así en la tierra. Y estoy muy bien acompañada. Padre Héctor, ¿cómo está? Pues nos encontramos muy bien, Pati, y pues otra vez contento de poder estar aquí con ustedes, tener esta alegría pues siempre de poder compartir estas verdades del cielo que el Señor nos da a través de su sierva Luisa Picarreta. Y pues bien, contentos porque vamos a seguir compartiendo. Sí, en verdad que es una emoción muy grande el poder hacer este programa cada semana, trayéndoles esta espiritualidad tan hermosa, la espiritualidad de las espiritualidades, ¿verdad, Padre? Cierto, bueno, que más que nada es una vida porque lo que realmente el Señor quiere es que podamos vivir esa misma vida que Él vivió aquí en la tierra, que nuestra Madre Santísima vivió también, que en un principio Adán inocente la vivió, pero que la perdió, pero que ahora ya es tiempo de poderse recuperar, y que a través de una hija de Adán, que nació con pecado original, Luisa, el Señor pues nos devuelve ese reino que se perdió. Y pues por eso estamos aquí, para poder compartir estas verdades del cielo. Ya es posible poder vivir en la divina voluntad, poder tener esa misma santidad que Jesús tenía, que nuestra Madre Santísima tenía. Y es cierto, si le vamos a llamar una espiritualidad, no debemos de tener cuidado de no ponerla al nivel de las demás espiritualidades que ya conocemos, porque hay tantas que al final de cuentas pues todas nos llevan a Cristo, pero hay una gran variedad, porque dependiendo también del fundador, digamos, de alguna congregación religiosa, dejó digamos un modo de vivir, su propia espiritualidad, que también les santifica y nos lleva a Cristo. Y así y podemos ver tantas espiritualidades, como la espiritualidad, digamos, hoy en día de la renovación carismática, del movimiento familiar cristiano, creo que se llama así, ¿verdad? Hay la franciscana, bueno, de todos. En este caso, una que Pati estuvo muy metida en esto y que no la ha dejado tampoco, que es del Ignacio Larrañaga, Talleres de oración y vida, del Padre Ignacio Larrañaga. Y bueno, hay tantas espiritualidades, ¿sabes? Porque eso es parte de la riqueza de la iglesia. Pero si vamos a hablar de una espiritualidad, en cuanto hablamos del don de vivir en la divina voluntad, no es cualquier otra espiritualidad, es la espiritualidad de las espiritualidades, porque es la misma vida de Cristo, porque es la misma vida de nuestra Madre del Cielo, porque es la vida de que Adán inocente, que fue creado en esa perfección, perdió en el paraíso, pero que ahora nos puede dar nuevamente, o la podemos recibir, porque ya el Señor ya hizo participar a alguien que nació con pecado original, le participó esta vida. Entonces, gracias a que ya a través de Luisa el Señor pues le da esta vida y le da estos escritos, ahora nosotros también somos invitados a poder recibir esta vida del cielo. Fíjese, Padre, si la ponemos dentro de las espiritualidades, podríamos decir entonces que es la reina de las espiritualidades, ¿no? La reina lo abraza, porque lo abraza todo. Porque y lo abraza todo. Vamos a hablar de la reina del cielo, hablando de reinas. Hoy vamos a continuar hablando de la reina del cielo, nuestra Madre Santísima. Y bueno, la semana pasada usted, Padre, estuvo comentando sobre nuestra Madre Santísima, la Inmaculada Concepción, y lo estuvo haciendo basándose en las Escrituras y en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y ahora nos va a traer un poquito más, vamos a conocer un poquito más de la concepción de nuestra Madre Santísima, pero ya viendo un poquito, ya entrando en los escritos de Luisa Picarreta, ¿no? Así es, pero ¿saben? Me gustaría primero hacer un pequeño resumen de lo que estábamos hablando la vez pasada. Tocamos el tema ya de nuestra Madre Santísima en su Inmaculada Concepción, tocamos algo de las Escrituras y mencionamos el dogma también. Solamente quiero volver a
a tocar esto, lo del dogma, para enfocarnos, porque de aquí pues lo que vamos a tratar de hacer es enriquecer lo que ya se nos ha revelado a través de las escrituras, y que de una manera implícita, sí, pero a la vez también proclamada ya por la iglesia como una verdad de fe, que es algo que todos debemos de creer, que incluso que si no lo creemos caeríamos en este sentido en herejía por no tener la misma fe de la iglesia, porque esta es la fe de la iglesia. Entonces desde el mismo catecismo de la Iglesia Católica lo quiero mencionar, está en el numeral 491, nos dice la iglesia: a lo largo de los siglos, la iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Me quiero detener un poquito en esto de haber sido redimida desde su concepción, porque generalmente cuando decimos que Cristo nos vino a redimir, o sea, a pagar el precio de nuestro rescate por medio de su sangre, o cuando decimos que nos vino a salvar del pecado y de las consecuencias del pecado, que al final de cuentas la consecuencia más grave pues siempre es el castigo eterno, es el infierno. Entonces decir que Cristo nos redimió, que Cristo nos salvó, nos hacemos referencia al hecho de que porque somos pecadores, porque hemos pecado, Cristo nos vino a redimir con su sangre, nos vino a salvar, dando la vida por nosotros, muriendo en la cruz. Pero en el caso de María Santísima, ¿cómo podemos decir que Jesucristo es también su Redentor y su Salvador? Porque ella no cometió un solo pecado, ni siquiera un átomo de pecado, ni el pecado más pequeño, o sea, lo cometió ella, que incluso hasta el pecado más pequeño, más chiquito, hubiera hecho indigna a nuestra Madre Santísima de Dios. Entonces, ¿por qué decir que María Santísima fue redimida o fue salvada por Jesucristo? Esa es la pregunta. Incluso también nuestra Madre hace referencia a esto en el Magnificat, en ese himno tan hermoso que encontramos en San Lucas, cuando nuestra Madre dice: glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad del Señor, mi Salvador. Porque ha puesto su mirada en esta humilde sierva suya, nos dice. O sea, mi Salvador. O sea, hasta nuestra Madre le llama a su Hijo, le llama a Dios Salvador. ¿En qué sentido? Lo podemos decir de esta manera: porque la gracia que se le dio a nuestra Madre fue una gracia preventiva, o sea, previno el hecho de que María Santísima cayera en pecado. Podemos decirlo de esta manera: digamos que un niño pequeño está empezando a caminar, por así decirlo, y donde está caminando pues es un lugar plano, y camina y no hay manera que pueda tropezar, pero de repente ve el papá que hay un hoyo, y sabe el papá que si él no hace algo, el pie de ese niño va a pisar en ese hoyo y el niño se va a tropezar, va a caer. Entonces, ¿qué hace este papá? Previene de que su hijo caiga, para que su hijo pueda siga caminando derechito sin tener que caer. Entonces tapa el hoyo, lo tapa. No lo salvó estando ya caído, sino previno la caída. En ese sentido podemos decir que nuestra Madre Santísima fue salvada, fue redimida, y en atención a su Hijo Jesucristo, esa fue una gracia preventiva que se le dio desde su concepción. O sea, María Santísima no cayó en el pecado, pero aún así es salvada, aún así es redimida. Eso es muy interesante, Padre, porque de repente podemos decir,
cómo fue que Jesús la redimió antes de que él naciera, ¿no? Exactamente. Entonces es un poquito confuso. Entonces ella fue redimida desde su concepción, desde la concepción misma. O sea, con una gracia preventiva. O sea que el hecho de que ella no cayó, como ese niño que no cayó por causa de ese hoyo, pero el papá lo salvó. Aún así, también Jesús, nuestro Señor, le dio esa gracia que previno que nuestra madre no cayera. Para tener un lugar dándole, primeramente pues haciéndola inmaculada desde el principio, pero también dándole el don del vivir en su divina voluntad, porque una vez que nuestra madre entra en esta vida divina, la recibe, o sea, es para nunca salir. Y es la diferencia con Adán y María Santísima, nuestra madre, que Adán, siendo inmaculado, él sí cayó. Entonces podríamos decir, Padre, que Jesús iba a venir, o sea, ya desde el principio de la creación, Jesús ya estaba planificado a que iba a venir, iba a nacer de María Santísima, aunque todavía no se sabía si Adán iba a caer o no, no se sabía si Jesús iba a venir a redimir o a reinar. Pero igual a María la preservaron para que pudiera ser digna. Mira, todo está dentro del conocimiento omnisciente de Dios. Dios sabía que el ser humano iba a caer. Dios sabía. Sí. Porque decir que Dios no sabía, pues entonces es que no sabe todas las cosas y Dios no es omnisciente, o sea, no lo sabe todo. Pero aún así Dios, incluso sabiendo la suerte del ser humano después de la caída, aún así se atrevió a crear al ser humano, pero sabiendo también cómo lo iba a salvar. Ya desde entonces en la mente divina está un plan de salvación. Y para ese plan de salvación, el Señor escoge a una mujer que va a ser toda de Dios, que será inmaculada, perfecta y toda de Dios, para así merecer a su Hijo. Porque nadie que no mereciera a Jesucristo iba a concebirlo. Tenía que merecer a Dios con su misma vida, una vida completa, perfecta de santidad. Se puede decir que todo estaba ya en el plan perfecto de Dios, ¿no? Ya estaba que María iba a venir. Es algo que a mí me cuesta un poquito de entender, Padre, el pensar que si Dios ya sabía que el hombre iba a caer, iba a ser necesario que viniera Jesús a redimirnos. Entonces para Dios, es que no lo entiendo. Dios ya sabía que iba a venir Jesús, pero yo pensaba que Jesús tenía de dos opciones: venía a redimir o venía a reinar. Si el ser humano no hubiera caído, así hubiera sido. Sí, pero... y de la misma manera, igual con María Santísima. Probablemente se hubiera encarnado también de la misma mujer. Entonces ya María estaba predestinada, ¿no? María, en la mente divina, en la mente de Dios, María Santísima siempre estaba. Wow, qué interesante. Pues seguimos, Padre. Pues bien, vamos a seguir. Ya a veces cositas tan pequeñas nos entretienen, nos ¿verdad? Sacan del tema, pero bueno. No, estamos en lo mismo. Es lo que confiesa, sigo diciendo lo que nos dice el catecismo, es, que María Santísima había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. Y estas son las palabras del Santo Padre. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia, una gracia preventiva, y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. ¿Por qué es importante esto de en atención a los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador? Yo anteriormente en el programa pasado les mencioné, es que no era digno de Dios que una mujer nacida con pecado hubiera sido su madre. Incluso les mencioné que algo que hubiera hecho el maligno
le hubiera dicho en su cara a Dios mismo y se hubiera burlado de él. Mira, tu madre fue mi esclava también. Tu madre fue mi esclava. Y hubiera sido también, no hubiera sido digno de nuestro Señor. Pero precisamente es que por el hecho de nuestra Madre Santísima, que es la Inmaculada Concepción, que es a través de ella también que Dios le da una gran derrota al maligno. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, y ésta aplastará tu cabeza. Es María, esta mujer inmaculada, quien fue la enemiga del maligno. Enemiga, pondré enemistad, pero esa enemistad es completa, es total. Si hubiera habido un solo pecado en María, pudiéramos decir entonces ya que María en un momento fue amiga del maligno. O sea, nosotros nos volvemos amigos del maligno cuando pecamos. No hay una enemistad, más bien estamos en alguna amistad con el maligno por medio de nuestro pecado. Pero en el caso de María Santísima es una enemistad completa, total, perfecta y desde siempre. Por eso Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia, y ésta te aplastará la cabeza. Entonces vemos ahí ya desde las Escrituras lo mismo que la Iglesia enseña y que siempre se ha creído de alguna manera también, aunque hubiera otros que tuvieran dudas, porque los hubo incluso hasta doctores de la Iglesia que tuvieron duda de este dogma de fe, pero vemos a que la Iglesia lo ha definido. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer es ir a los escritos de Luisa para confirmar lo que ya la Iglesia nos enseña, para confirmar lo que ya hemos encontrado en la misma palabra de Dios. Entonces, lo mismo que ya creemos, lo vamos a profundizar. Y para esto voy a mencionarles esta verdad que está en los volúmenes si se recuerdan que les hemos dicho que son 36 volúmenes, se encuentra esta verdad en el volumen 15, es 8 de diciembre de 1922. Y pues bien, comienza Luisa escribiendo de esta manera. Dice, escribo para obedecer y ofrezco a mi dulce Jesús, uniéndome al sacrificio de su obediencia, para obtener la gracia y la fuerza de hacerlo como Él quiere. Ahora, oh mi dulce Jesús, dame tu santa mano, la luz de tu inteligencia, y escribe junto conmigo. Estaba pensando, dice Luisa, en el gran portento de la concepción inmaculada de mi reina y celestial mamá, y en mi interior oí decirme, hija mía, la concepción inmaculada de mi amada mamá fue prodigiosa y del todo maravillosa, tanto que cielos y tierra quedaron estupefactos e hicieron fiesta. Las tres divinas personas hicimos competencia. El Padre hizo salir un inmenso mar de potencia. Yo, Hijo, un mar infinito de sabiduría. Y el Espíritu Santo, un mar inmenso de eterno amor, que fundiéndose formaron un solo mar, y en medio de este mar fue formada la concepción de esta Virgen elegida entre las elegidas. Así que la divinidad suministró la sustancia de esta concepción, y no solo era centro de vida de esta admirable criatura singular, sino que este mar le estaba alrededor, no solo para tenerla defendida de todo lo que pudiera ensombrecerla, sino para darle a cada instante nuevas bellezas, nuevas gracias, potencia, sabiduría, amor, privilegios. Pues bien, yo creo que es hermosísimo lo que acabamos de escuchar, cómo el Señor formó a nuestra madre. Este conocimiento no lo tendríamos a menos que Dios mismo lo haya revelado.
la manera en como nuestra Madre Santísima fue creada. Nos dice el Señor, creada en medio de 3 mares. Mares inmensos. Cuando usamos, o sea, un mar aquí, el Señor tiene que usar inmenso. Porque la manera en que Dios creó a nuestra Madre Santísima, las gracias que a ella le dio, pues fueron de carácter inmenso, porque Dios es inmenso. Podemos estar diciendo que de alguna manera que Dios mismo se volcó en María, a tal grado que dice el Señor, el Padre formó o hizo salir de él un mar inmenso de potencia. Yo hijo un mar inmenso de sabiduría, y el Espíritu Santo un mar inmenso de amor. En otras palabras, Dios se vuelca en María. Incluso ahí es donde podemos entender mejor también eso lo que le dice el Señor a nuestra Madre a través del ángel. Salve, llena de gracia. Llena de gracia porque es una palabra que hace referencia no solamente al estado actual de nuestra Madre, que es llena de gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la presencia de Dios en el alma, es Dios habitando en el alma. Pero en el caso de María, esta gracia es inmensa, es perfecta, es total. O sea, por María Santísima, por eso ella es, lo podemos decir, es arca de la nueva alianza. Porque así como en el arca de la alianza, de la antigua alianza, habitaba la presencia de Dios, porque el arca de la antigua alianza era, digamos, el objeto más preciado que los israelitas tenían. Es donde Dios le había pedido a Moisés que pusiera las tablas de la ley, era lo que contenían. Tenía maná del desierto, tenía la vara de Aarón, que significaba el sacerdocio del Antiguo Testamento. Y una cosa que sucede, porque anteriormente veíamos que el Señor acompañaba a su pueblo a través de una columna de fuego, a través de esa nube que les cubría de los intensos rayos del sol. Pero después de que se construye el arca de la alianza, la presencia de Dios baja a la tienda de donde está el arca de la alianza, donde está custodiada. Ahora la presencia de Dios ya no los acompaña a través de esa columna de fuego, de esa nube. Ahora está dentro del arca de la alianza. Por eso para el israelita el objeto más preciado era el arca de la alianza. Y cuando se construye el templo, el primer templo, el templo de Salomón, había un lugar específico donde estaba el arca de la alianza, y era el lugar que se le llamaba pues el santuario, donde estaba el santo de los santos, donde estaba Dios en su presencia, ¿sí? Una presencia espiritual en esa arca de la alianza. Ahora en María Santísima vemos que ella es el arca de la nueva alianza, porque pues ella no tiene las tablas de la ley en sí, pero tiene a la palabra de Dios encarnada, que es Jesucristo mismo. No solamente unas palabras que Dios escribe con su dedo en tablas de piedra, ahora es la palabra misma de Dios encarnada en María Santísima. No está la vara de Aarón, que significaba el sacerdocio del Antiguo Testamento, pero está el sumo y eterno sacerdote, que es Jesucristo. No hay maná del desierto. Un maná que decía Jesús mismo, sus padres comieron el maná pero murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. O sea, ahora quienes están en María Santísima es el pan vivo bajado del cielo. O sea, María Santísima fue creada en la plenitud misma de Dios. Por eso Jesucristo usa esas palabras: un mar inmenso de potencia, un mar inmenso de sabiduría, un mar inmenso de amor. O sea, Dios de alguna manera se estaba volcando en María Santísima, e incluso desde su concepción. Padre, a mí se me hace pues bien interesante, y yo lo que creo es que María no entra entonces dentro de lo que somos nosotros. Yo creo que si todo eso se le dio a María desde su concepción misma, y queremos poner en un círculo a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ahí en ese círculo también entraría María, ¿no? Exacto, podemos decirlo, pero ¿sabes qué es lo interesante?
que María Santísima es nuestro prototipo, es el ideal. Y es el ideal de Dios, a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Porque Dios no nos quiere que permanezcamos chiquitos. Sí, llenos de gracia, pero chiquitos, ¿verdad? Es como digamos, esta botella de agua, ¿sí? Está llena. El agua es la gracia, está llena de gracia, pero podemos permanecer pequeños, así, llenos de gracia, porque ya no nos cabe más, ¿sí? Ya no nos cabe más, pero podemos ser un mar inmenso, ¿verdad? Y el mar estar lleno también, porque contenemos al que es inmenso, o sea, en su totalidad, en su plenitud y en su perfección. O sea, la cosa está, en el caso de nuestra madre, es el prodigio de los prodigios. Sí, es el prodigio de los prodigios. Modelo, ¿no? Entonces, podríamos tomarla como el modelo a donde Dios nos quiere, de perfección, a donde Dios nos quiere llevar. Y por eso también en algún momento también el Señor le dice a Luisa, Luisa estaba pues pensando en nuestra madre, estaba meditando acerca de ella, cómo que Jesús fue concebido. Decía: dulcísimo amor mío, si yo siento tanto deleite al verte, ¿qué habrá sentido nuestra mamá reina cuando te encerraste en su seno purísimo? ¿Cuántos contentos, cuántas gracias le diste? ¿Cuántas gracias le diste? Y Jesús contesta: hija mía, fueron tales y tantas las delicias y las gracias que derramé en ella, que basta con decirte que lo que yo soy por naturaleza, nuestra madre lo alcanzó por gracia, y mucho más, pues no teniendo culpa, mi gracia pudo dominar en ella libremente. Así que no hay cosa de mi ser, de mí mismo, no hay cosa de mi ser que no le haya conferido a ella. Y esto... Y ahí está diciendo, no teniendo culpa. No. Eso quiere decir que María Santísima, ahí una vez más dice, Jesús, María nunca tuvo culpa. No teniendo culpa aquí, ¿verdad? La Inmaculada Concepción. Porque cuando hablamos también de la Inmaculada Concepción, estamos hablando en el momento de que nuestra madre es creada, ¿cierto? Pero también fue inmaculada siempre. No solo, o sea, su concepción inmaculada, pero inmaculada siempre. Siempre, toda su vida, tanto en la tierra como en la eternidad. ¿Sí? Padre, entonces nuestra Madre Santísima, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se vuelcan y le dan a ella toda esa potencia, sabiduría y eterno amor. Pero también María Santísima tuvo una prueba, ¿no? Tuvo una prueba para poder conservarse. Y vamos a hablar de eso porque, poco a poquito, ¿verdad? Porque está precisamente en esta misma verdad también. Ahora, cuando hablo de esto también, María Santísima no quiere decir que ya una vez Dios la creó así y todo, y ahí paró. Ella también, conforme a su vida, fue ganando méritos y fue creciendo también. Haciendo vida en la divina voluntad. Haciendo vida en la divina voluntad y creciendo, digamos, en estatura, en cuestión de esa vida divina. Que ella que ella le dieron todo eso, pero todavía ella lo hizo más. Todavía grande. Lo engrandeció con su misma vida, sus méritos, todos hechos en la voluntad de Dios. Pues bien, vamos a seguir. Así pues, su pequeña naturaleza fue concebida en el centro de este mar y se formó y creció bajo el influjo de estas olas divinas, tanto que en cuanto fue formada esta noble y singular criatura, la divinidad no quiso esperar como en el común de las demás criaturas. Quería sus abrazos, la correspondencia de su amor, sus besos, gozarse sus inocentes sonrisas, y por eso en cuanto fue formada su concepción, le di el uso de razón. Esto es interesante, ¿verdad? Porque nosotros adquirimos el uso de razón muchos años después de nacer. ¿A qué edad se nos dice que adquirimos el uso de razón ahora? Generalmente que a los 7, ¿verdad? Generalmente. Puede ser antes, ¿verdad? Pero generalmente se dice que a los 7. A nuestra madre le dice, le di la doté del uso de razón. O sea, desde la misma, su misma concepción inmaculada. Y ahorita el Señor va a dar las razones por qué.
hay que entender también que cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, desde el principio, al crearlos, los dotó de razón. Los dotó de razón, y hubo esa ciencia infusa de que ellos conocían las cosas por ese don infuso que ya habían recibido. Ellos no tuvieron que estudiar lo que nosotros estudiamos para poder saber las cosas. Por eso Adán tiene la capacidad de ponerle nombre a todas las cosas. Adán tiene un conocimiento infuso. Su intelecto es un intelecto pues que está completamente iluminado por Dios mismo. Ya después de la caída el intelecto se ensombrece, la misma voluntad se debilita y así, ¿verdad? Entonces, en el caso de nuestra madre, nuestro Señor aquí nos dice, desde el momento de que la concibe, le da el uso de razón. ¿Para qué? A ver, vamos a seguir leyendo. La doté, en cuanto fue formada su concepción, le di el uso de razón. La doté de todas las ciencias. Le hice conocer nuestros gozos y nuestros dolores en relación a la creación. Y aún desde el seno materno, ella venía al cielo, a los pies de nuestro trono, para darnos los abrazos, la correspondencia de su amor, sus tiernos besos, y arrojándose en nuestros brazos, nos sonreía con tal complacencia de gratitud y de agradecimiento que arrancaba nuestras sonrisas. O sea, una de las cosas que vemos mucho también en la vida de Luisa es cómo el Señor la saca de sí y queda su estado de ella, queda pues un estado, digamos, de piedra, petrificada en el sentido de que una vez que el Señor la saca de sí, su cuerpo queda inmóvil y no hay nadie que la haga volver en sí, y a menos hasta que llega un sacerdote y le da su bendición y ya puede hacerlo. Pero mientras el Señor la saca de su cuerpo, digámoslo así, el Señor la lleva a muchos lugares y entre esos la lleva al cielo. O sea, a nuestra madre se la estuvo llevando, podía ir al cielo hasta desde que estaba en el vientre de su mamá. No, para arriba y para abajo. Pero el Señor dice es que no me aguanté. O sea, lo interesante, no me aguanté, porque desde el momento que fue concebida, yo ya desde ese momento quería sus abrazos, quería sus besos, no me resistía y la quería conmigo, y pues los ponía en fiesta a la Santísima Trinidad en el cielo, cuando iba en esos viajes que hacía al cielo, visitaba, ¿no? ¿Verdad? O sea, interesante lo que dice el Señor. Y luego sigue diciendo, oh cuán bello era ver a esta inocente y privilegiada criatura enriquecida con todas las cualidades divinas, venir en medio de nosotros toda amor, toda confianza, sin temor. Pues lo único que pone distancia entre creador y criatura, lo único que despedaza el amor, que hace perder la confianza e infunde el temor, es el pecado. Por eso Adán y Eva se escondieron después de que pecaron. Después de que pecaron, ¿no? ¿Sabe, padre? Está bien interesante esta verdad. Vamos a seguirla meditando después de que hagamos este segmentito de Pregúntale al Padre. Hoy tenemos 2 preguntitas y ojalá y que nos las pueda contestar las 2. Vamos a comenzar con la primera y no se asuste ni se espante. Dice, el domingo Depende de qué tipo de preguntas me van a hacer. Dice, el domingo pasado fui a misa y el sacerdote que ofició nos dijo que todos comulgáramos, que ya luego buscábamos confesarnos, que aprovecháramos la Eucaristía porque no se sabía lo que la próxima semana pasaría. Yo me siento incómodo con eso, ya que para mí no se puede comulgar sin antes confesarse. La pregunta, ¿es correcto que este sacerdote nos dé ese permiso? Ay. Es algo que yo me he topado personalmente y me han llegado personas también a hacerme esa misma pregunta, porque también han tenido ellos esta experiencia de que en alguna parroquia tal sacerdote llegó a decir, el Señor nos ama a todos,
Su misericordia es inmensa y Él no quiere que nos quedemos todos con hambre. Así es que todos vengan y pasen a comulgar. Incluso en unos casos ni siquiera se les dice que hay que irse a confesar, aunque lo pueden hacer después o lo que sea. No, ni siquiera les dicen eso. No estoy diciendo que hay que comulgar y después ir a confesarse, porque la cosa no trabaja así. Ahorita se los voy a explicar. Hay un gran peligro cuando se dice a todas las personas, todos vengan a comulgar, porque no sabemos cómo está la conciencia de esa persona y no sabemos en qué tipo de faltas ha caído, y en muchos casos esas faltas no son cualquier falta. Quizás es un adulterio, quizás es un aborto, quizás es un odio muy grande que tiene hacia una persona y no perdona. Quizás fue a visitar a un brujo y le mandó a hacer un mal a alguien más. Y bueno, pudiéramos enumerar tantos pecados que son serios. Y el momento que este sacerdote dice todos vengan a comulgar, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber personas que van a recibir al Señor en pecado mortal. Y recibir al Señor en pecado mortal es muy serio. Se comete un sacrilegio. Es una falta, un sacrilegio es una falta que va directamente a Dios. Podemos ofender a Dios cuando ofendemos a alguien más, y es, digamos, una falta indirecta a Dios. Pero cuando esa falta va directa a Dios, en este caso directamente a Cristo en la Eucaristía, entonces es un sacrilegio. Entonces es una falta muy seria, y es algo que no se debe de hacer. A mí, no sé, ¿verdad? Me da tristeza porque eso no es lo que la iglesia enseña, y algunos hermanos míos pues se atreven a decir esto porque de alguna manera creo que han dejado de creer en lo que la misma iglesia enseña, porque ya tienen otra mentalidad, donde ya el pecado ya no es pecado, donde lo blanco es negro y lo negro es blanco, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. O sea, hay una gran confusión, y la gran confusión viene también por el hecho de que los que debemos de predicar la verdad como se debe, no lo estamos haciendo, y esto lleva a una gran confusión a la gente. Pero yo no estoy para enseñar lo mío, porque yo no tengo una verdad mía, y esa verdad mía yo la voy a enseñar. Yo, como sacerdote, hijo de la iglesia y a la vez sacerdote de Jesucristo, yo estoy para transmitir la palabra de Dios en su totalidad, tal cual es, como la enseñó Jesús, como se la transmitió a sus apóstoles, como la enseñaron sus apóstoles, como la iglesia lo ha venido enseñando a través de los siglos. Entonces yo no tengo autoridad para cambiar la enseñanza de la iglesia, porque incluso querer cambiar la enseñanza de la iglesia es quererme poner por encima de no solo de la iglesia, es quererme poner por encima del mismo Jesucristo, como si yo supiera más que Dios, ¿no? Y eso es una gran soberbia. Eso es una gran soberbia. A mí lo que me corresponde es ser fiel a la verdad de siempre, porque decir que ya lo de antes no es, entonces estamos transmitiendo una gran herejía, una gran mentira, porque la enseñanza de la iglesia, la enseñanza de Cristo es para siempre, y decir que cambia la verdad, que la verdad cambia, entonces quiere decir que Dios cambia, y eso es imposible. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, ¿qué nos enseña la iglesia con respecto a esto? Les voy a leer primeramente, bueno, les leo primero la palabra de Dios en referencia a esta pregunta, y ya de ahí también pues ustedes pueden juzgar y ahí escogen, porque bueno, aquí esto de aceptar la enseñanza de la iglesia desde siempre, la verdad de siempre, pues es una opción que nosotros tomamos, porque lo podemos rechazar, pero si la rechazamos,
ahí nos metemos en problemas con Dios también, ¿verdad? Así es. Nos dice San Pablo, esto es en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 en adelante. Dice San Pablo: porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracia lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz, después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la beban, háganlo en memoria mía. Pues cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual, y coma así el pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. O sea, ¿qué es lo que está diciendo San Pablo? Que recibir indignamente a Cristo tiene consecuencias muy serias, que incluso esa parte de esas consecuencias serias es la propia condena de la persona. ¿Y por qué lo dice así? Porque en verdad lo que estamos recibiendo a Jesucristo. Su cuerpo es su sangre, su alma, su divinidad. Es el santo de los santos, aquí, quien está siendo en esa eternidad de Dios en el cielo, quien está siendo adorado constantemente por sus ángeles, quienes le cantan: santo, santo, santo. O sea, el santo de los santos es Dios mismo, la pureza misma, la santidad misma. Y para poderlo recibir, pues por eso tenemos que estar en gracia de Dios. Si yo tengo conciencia de que tengo pecado mortal, que he cometido un pecado serio, yo no puedo recibir al Señor sin ofenderlo, porque pues mi alma está en un estado degradante. Incluso una de las imágenes que se usa en las escrituras acerca del pecado es la lepra. La lepra desfigura el cuerpo, pudre el cuerpo. También así el pecado todavía es más serio con el alma, pudre el alma, desfigura el alma. Y luego meter a Dios en un alma que está así de manchada, que está así pues corrompida, de dañada por el pecado, pues no se pueden, no se debe de hacer. Bueno, de poder lo hacen, pero no se debe, y tiene consecuencias serias. Por eso la Iglesia siempre vinculó la confesión con la comunión. Si yo no estoy en gracia, entonces lo primero que tengo que hacer es ir arrepentido de mis pecados, voy y hago una confesión sincera. Cuando el sacerdote me dice: yo te absuelvo de tus pecados, en ese momento el Señor, ¿qué hace? Aplica su sangre preciosísima por medio del poder de su Espíritu, aplica su sangre preciosísima en el alma de la persona, y entonces el Señor con su sangre le lava el alma, la purifica, la santifica, la llena de sí mismo, y ahora sí está en gracia, ahora sí se puede recibir al Señor. Y la misma Iglesia, ahora es el catecismo de la Iglesia, y nos dice, y también pues tomando las mismas palabras de San Pablo, nos dice, este está en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1384, nos dice así: el Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Para responder a esta invitación debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor.
Examínese pues cada cual y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Bueno, aquí usa la palabra castigo. El sentido San Pablo usa la palabra condena o condenación. Y después sigue la iglesia. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave, debe de recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Ahí está. Entonces, esa es mi respuesta con las Sagradas Escrituras y el Catecismo de la Iglesia Católica. Pienso, Padre, que lo que tenemos que hacer nosotros como católicos es formarnos más. Formarnos. Para que cuando nos toque que vamos a misa a algún lado y tengamos esta situación, sepamos que el sacerdote que está oficiando misa ese día, pues no está dando las enseñanzas que están en la Biblia y en el Catecismo, y no le sigamos la corriente, ¿no? Pues omitir la comunión ese día, no porque el sacerdote nos está diciendo que pueden hacerlo, podemos hacerlo, porque nuestra salvación está en juego. No sabemos lo que va a pasar después saliendo de esa misa, ¿no? Entonces es muy importante. Gracias, Padre, por esa respuesta. Y también pues creo que dentro de todo esto, a mí una cosa que se me hace triste es de que, porque me ha pasado cuando me llega gente también así, que la gente se confunde y a veces ya no entiende muy bien por el hecho de que tal sacerdote enseña esto, tal obispo enseña esto y contradice lo que otro sacerdote u otro obispo dicen, y dicen, pues a quién les vamos a creer. Por eso es importante la formación. Creámosle a Jesucristo, creámosle a la iglesia la misma enseñanza que ha tenido siempre, porque si hay alguien en que enseña algo distinto hoy en día, eso no viene de Dios. Ese no viene de Dios y tristemente ha caído en herejía. ¿Qué sería lo más sensato, Padre, recomendarle a la gente que está escuchando y que pasa por esta situación? ¿Irse a otra iglesia? No es necesario irse a otra iglesia. Yo creo que también hay que... Católica, Padre, no bueno, no estoy hablando de... Bueno, sé lo que me dices, pero no, yo creo generalmente pues esa es su parroquia de uno también. O reportar, ¿verdad?, al padre, o qué se puede hacer en ese caso. Yo Porque creo si que están ¿por qué no pueden ir, inconformes, por qué no ir a hablar con el sacerdote? Incluso es bueno que si van a hablar, Con lleguen la Biblia con la Biblia y con el catecismo también, y les puedan decir, Padre, pues según lo que nos dice la palabra de Dios o el catecismo es esto. ¿Sabe qué, Padre? Pues a mí me confunde esto, porque yo desde que recuerdo la iglesia ha enseñado así y ahora usted nos está enseñando algo diferente y la verdad sus palabras me confunden. Pero hablar, tener un diálogo, ¿verdad?, con el sacerdote y un diálogo constructivo. Es bueno a veces también atreverse a corregir al sacerdote, ¿no? Fíjese, Padre, porque es muy común en Sí. nosotros los laicos que siempre al sacerdote lo vemos pues como que el que tiene toda la autoridad dentro de la iglesia, ¿no? Y a veces pensamos que todo lo que dice el Padre está bien. Entonces cuando nosotros de repente escuchamos que si estamos formados, ¿no?, y escuchamos que el sacerdote está diciendo algo que no está dentro de lo que Jesús vino y enseñó, es difícil para nosotros los laicos ir y decirle al Padre, oiga, Padre, como que esto no está bien, no me siento cómodo, por varias razones, quizás porque el Padre se va a enojar, si estoy en un ministerio hasta me va a sacar del ministerio, o las represalias que pudiera haber dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, pero entonces es bueno, yo puedo ir con mi Biblia y mi catecismo y decirle al Padre, ¿sabe qué, Padre? Esto, como usted dice, esto me confunde, no es lo que yo estaba acostumbrado a escuchar, y de repente dígame de dónde lo sacas. Es bueno tener una conversación con el Padre. Pero también si va uno a tener una conversación hay que tener buenas bases, buen fundamento, ¿verdad? Para poder decirle, Padre, pues sí, esto es lo que yo siempre he creído. Y aquí está en la palabra de Dios, aquí está en el catecismo. ¿Cómo es eso que ahora usted nos dice algo diferente? O sea que ya la verdad cambió, Jesucristo ya cambió, ¿o qué está pasando, verdad? Pues eso nos lleva a la segunda pregunta, Padre. Dice, hay un documento nuevo que acaba de salir, dice, el documento para renovar las parroquias dice que las parroquias deben ser inclusivas. ¿Quiere decir que la iglesia hasta hoy no ha sido inclusiva? Yo entiendo que Jesús cuando vino nos incluía a todos, santos y pecadores. Entonces, ¿por qué ahora están hablando de que la iglesia debe de ser inclusiva? ¿Antes no era?
Yo creo que primer cosa, no tengo conocimiento de ese documento, sí sé que salió algo, pero no me he puesto a leer el documento. No sé en qué sentido usan la palabra inclusivo, porque la iglesia siempre ha sido inclusiva. ¿Inclusiva en qué sentido? De que siempre la iglesia ha estado abierta a todos. Allí no hay nadie que no pueda entrar. La iglesia, incluso la misma palabra católica, significa universal. O sea, no en el sentido de que está en el universo, está en el sentido que todos entramos, ¿no? En el sentido de que todos podemos entrar, todos los que queramos entrar somos bienvenidos en ese sentido. Pero claro que el entrar en esta iglesia significa que pues yo voy a tratar de hacer algo también, ¿verdad? Para mantenerme allá adentro, sí, y mantenerme en la comunión con la misma iglesia y en comunión con Jesucristo a través de su iglesia. Sí. El hecho, incluso podemos decir que hay personas que pueden estar en una situación que contradice la misma enseñanza de la iglesia, que contradice la enseñanza de Jesucristo, de su evangelio, pero aún así, quien quiera ir no se le cierran las puertas. Yo no he visto en ningún lugar, ni me he dado cuenta de que en la entrada de la iglesia haya personas impidiendo a unos entrar y a otros no. Que yo sepa, eso nunca se ha hecho, ¿verdad? Tú puedes entrar, tú no, y así. La iglesia está abierta siempre. Entonces, ¿en qué sentido podemos usar lo del inclusivo? La iglesia recibe a todos, tanto justos como pecadores. Pero otra cosa es que la iglesia aprueba el pecado. Otra cosa es que la misma iglesia diga está bien lo que no está bien, que lo que es malo es bueno. Eso no, la iglesia tiene la responsabilidad de siempre enseñar la verdad, y la misma verdad que siempre se ha enseñado, y la misma verdad que es el mismo evangelio que se ha transmitido a través de los siglos, y que debe de estar ahí para transformar las culturas y para transformar a las personas, no viceversa, sino siempre está ahí para la transformación de todo y de todos, porque es la verdad de Jesucristo. Ahora, si ese sentido de inclusivo se refiere a que personas quizás que viven en un estado de pecado mortal se les aplauda el pecado, pues no. No. Yo puedo estar casado y estoy en un adulterio. Entonces, ¿qué? ¿Quiero que me den la bienvenida en la iglesia y que me aplaudan? ¿O hasta que me den permiso para ser lector, incluso para ser ministro extraordinario de la Eucaristía? Pues no se puede. No se puede. Hoy en día se usa mucho esa palabra de inclusivo para decir que si la iglesia no acepta a las personas que tienen, digamos, atracción hacia el mismo sexo y que viven una vida así, digamos, una vida activa, si la iglesia no aprueba a estas personas que están en esta relación y que están siendo activos, entonces la iglesia la creen como que discrimina, que la iglesia no acepta en ese sentido y por eso no es inclusiva. Eso es mentira. Eso es mentira. La iglesia acepta a todos, pero en este caso la iglesia no va a aplaudir el pecado. La iglesia tiene la responsabilidad de siempre proclamar la verdad y de corregir también, y en este caso pues se ama al pecador como Jesucristo, se ama al pecador, pero no se aprueba el pecado. Entonces es como nuestro Señor, cuando le traen esta mujer que es encontrada en adulterio, o sea, estaba en adulterio esta mujer, aunque dejaron ir a aquel mendigo, debieron de haberlos traído a los dos, ¿verdad? Tanto al hombre como a la mujer. Le traen a Jesús esta mujer que es encontrada en adulterio.
Y después de todo lo sucedido, finalmente el Señor se queda sola con esta mujer. Ya todos los que la acusaban se habían ido y el Señor le dice a la mujer: mujer, alguien te ha condenado. Y ella levanta su vista y ya no ve a nadie alrededor. Y el Señor le dice: no, Señor, nadie. Y Jesús le dice: pues yo tampoco te condeno, pero vete y en adelante no vuelvas a pecar. ¿Ah? O sea, ese es Jesús. Jesús es un radical en ese sentido. No nos aprueba el pecado, ni el más chiquito, ni una mentirita. No, no. El Señor es enemigo del pecado. Ama al pecador y por el pecador da la vida. Pero nunca nos va a aplaudir el pecado, nunca. O sea, olvidémonos de eso. Entonces, si se dice que la iglesia tiene que ser inclusiva para aprobar el pecado, eso no puede ser, no va con Jesucristo, no va con su verdad, no va con lo que la iglesia siempre ha enseñado. Entonces quizás aquí lo que están tratando de decir es que quieren que la iglesia sea inclusiva en el sentido de que ahora sí permita que, por ejemplo, si hay parejas que son parejas y son del mismo sexo, que por ejemplo puedan ser parte de algún ministerio de la iglesia, por ejemplo de música, o que se puedan casar en la iglesia, o bendecir sus relaciones, o que puedan ser lectores de ministros de Eucaristía, no sé, algo de pues eso. si viven en castidad, sí. Pero si eso es lo que esa es la enseñanza de la iglesia, ¿no? En castidad, pero es lo mismo también se puede, cualquier cosa. Sí, o sea, se trata de vivir nuestra fe. Se trata de vivir nuestra fe y lo que la iglesia enseña. No estoy yo tan seguro realmente por qué se usa esa palabra de que tiene que ser inclusiva. Pero generalmente cuando se usa esa palabra inclusivo, es precisamente porque se tiene que aceptar no solamente al pecador, sino al pecado. Y no se puede. No se puede. Pero yo tampoco voy a justificar mi pecado. Si yo peco, me voy, me confieso, me arrepiento de ello. No puedo ni aceptar mi pecado, no me puedo aplaudir, porque si yo termino aceptando mi pecado, ya no hay arrepentimiento. Entonces, si yo voy, me confieso, ya no tengo perdón. Ahí está, pues tenemos que conocer más las enseñanzas de Jesús, definitivamente, para saber cuando estamos actuando bien y cuando estamos actuando mal. Y pues muchas gracias, Padre, por contestar estas preguntas. Se nos fue el tiempo, se va el tiempo volando. Tenemos apenas 2 o 3 minutos para que nos dé su bendición. Bueno, y la solamente siguiente semana continuamos con el tema. Quiero cerrar con esto y recordar nuevamente: no hay pecado que no se perdone. No hay pecado que no se perdone, excepto el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese pecado? Del cual no nos arrepentimos. Si yo tengo conciencia de estar en pecado serio, necesito arrepentirme para que el Señor me perdone. Y no se trata de justificar el pecado. Del pecado uno se arrepiente. La iglesia hace lo que, o debe de hacer lo que hace nuestro Señor y lo que a Él le agrada. Él ama al pecador y por el pecador da la vida, pero odia el pecado. Nuestro Señor y el pecado no se llevan bien. Entonces la iglesia ama al pecador y debemos de amar al pecador, pero a la vez no podemos aprobar el pecado, ni el mío. Ustedes no deben de aprobar su pecado tampoco. No, del pecado uno se arrepiente y después tenemos el perdón de Dios. Entonces, y bueno, ya por lo demás, pues para el siguiente programa vamos a continuar con lo de la Inmaculada Concepción. Creo que la cosa se va extendiendo también, ¿verdad? Pero hay tanto que podemos aprender también de nuestra Madre. Y pues bien, para el siguiente programa nos vamos a ver. Y pues bueno, les doy mi bendición. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.